Bueno, vamos a estudiar un capítulo más que es acerca de la ciclometría de balance de masa sin reacción química y que vamos a considerar para qué nos va a servir para poder realizar procesos, por ejemplo, de secado, ya que anteriormente estábamos considerando únicamente en los procesos de secado aire seco, lo cual físicamente no es así. Vamos a considerarlo con un poco más de realismo físico, se podría decir, ya que el aire húmedo en sí está compuesto por aire seco, que molarmente va a tener para nuestros intereses 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, a no que se diga otra cosa, porque puede ser que esté enriquecido, etcétera, con oxígeno. Entonces, pero vamos a tener en cuenta esto. Generalmente es 21,79, pero también sabemos que a veces puede tener CO2, contaminaciones, trazas de polvo, etcétera. Entonces, pero gases raros, pero bueno, eso podemos despreciarlo ya que la cantidad es bastante baja. Y el aire húmedo más va a tener vapor de agua, es decir, que va a tener un cierto contenido de humedad. Entonces podemos llegar a la conclusión que en cuanto a la masa de aire húmedo va a ser igual a la masa de aire seco más la masa de vapor de agua. Nos puede servir. Y sabemos que el aire húmedo, el aire ambiental, el aire que podemos utilizar para un cierto proceso de secado va a tener condiciones. Y las variables ciclométricas o condiciones ciclométricas son las que vamos a presentar a continuación. Las condiciones ciclométricas pueden ser temperatura de bulbo seco o temperatura, llamado así a secas. Temperatura, la temperatura ambiental. Temperatura de bulbo húmedo, que nos va a servir para un proceso adiabático, es decir, sin pérdida de calor. Temperatura de punto de rocío, que vamos a explicarlo, que es un proceso a presión constante. Y la humedad relativa y la humedad absoluta son las variables más utilizadas. También hay la humedad molar, que también podemos hacer una pequeña acotación después de explicar la humedad absoluta. Bueno, la temperatura de bulbo seco, como ya decía, ¿cómo la determinamos experimentalmente? Fácil, si tenemos un termómetro de mercurio, sabemos que el termómetro va a estar compuesto por una parte de vidrio, donde van a estar los números, y la temperatura a indicar. Un bulbo seco, es decir, la parte donde se va a ubicar el mercurio, va a tener una pequeña cantidad de mercurio, el cual al estar en contacto, por ejemplo, porque lo puse en agua, ya que el agua siempre va por el intercambio de calor perdido y calor ganado, va a ser igual a la temperatura que esté en mi cuarto, por ejemplo. Digamos que mi cuarto está a 19 grados centígrados, lo voy a marcar. En este experimento que lo hice tenía 19 grados centígrados, que generalmente he venido monitoreando a qué humedad sabe estar mi cuarto, a qué temperatura sabe estar mi cuarto, y es a 19 grados centígrados, o sea, casi siempre. Entonces, se podría decir que así de fácil se determina la temperatura. ¿Y cuál es la temperatura de bulbo seco? Es la que nos determina. La temperatura seca es la que siempre vemos, digamos, en tu ciudad está a 11 grados centígrados, esa es la temperatura. En la carta ciclométrica, que es lo que nuestro interés, lo ubicamos en las líneas verticales, como nuestro kit. A continuación, en la carta ciclométrica podemos ver, por ejemplo, aquí tengo 40 grados de temperatura de bulbo seco, que son las líneas verticales, que muestro aquí 35, la línea vertical 30, etc. Ahora, otra variable es la temperatura de bulbo húmedo, como se la puede determinar, es a continuación como la podemos observar. Podemos tomar un algodón, lo humedecemos, lo cual vamos a utilizar para humedecer el bulbo. Y explicamos que en el bulbo donde está el mercurio, donde se va a dilatar. Lo vamos a humedecer. ¿Y qué va a pasar en esto? Le vamos a exponer a un cierto aire. En este caso puede ser, yo utilicé un secador ya que no tenía un ventilador. Lo podemos agitar constantemente con una hoja para que se empiece a evaporar agua. En el aire, en este bulbo húmedo, va a haber un intercambio de calor, una transferencia de calor, ya que el aire que le estoy exponiendo, en este caso del secador, va a evaporar una cantidad de agua, y esta diferencia con la temperatura del bulbo seco va a generar un descenso de temperatura al momento que se llegue a estabilizar. Entonces, por ejemplo, decíamos que mi cuarto estaba a 19 grados centígrados, descendió aproximadamente a unos 15 grados centígrados. ¿Y qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir las líneas de bulbo húmedo? Para determinar procesos de enfriamiento, por ejemplo, adiabáticos, o para tenerlo como variable, ya que para determinar a qué condición está un aire, debemos tener dos variables. Por ejemplo, podríamos tener la temperatura
de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, y podría determinar las otras propiedades, que podría ser la humedad relativa, humedad absoluta, etcétera, etcétera. Todo podemos determinar la temperatura del rocío. Bueno, y como podemos ver, así se determina experimentalmente. En la carta ciclométrica son estas líneas inclinadas que marqué de rojo. En este caso, por ejemplo, si seguimos esta temperatura que estoy marcando aquí, tendría aproximadamente 20, 21, 22, 23 grados centígrados es la temperatura de bulbo húmedo. Y para procesos adiabáticos sin pérdidas de calor debemos seguir esto, para condicionar aires ambientalmente. Entonces vamos a poder ver otro fenómeno de la naturaleza que es bastante sorprendente, como podemos saber que siempre el agua cumple un ciclo. Es decir, si nos hemos dado cuenta, cuando se madruga, podemos obtener cierta cantidad de agua sin la necesidad que el día anterior haya llovido. Entonces, podemos observar las pequeñas gotas de rocío en la madrugada, ya que el aire empezó a absorber el agua, a quitar el agua, a tener una transferencia de calor, de masa, con el agua evaporada del ambiente, ya que es un ciclo el agua, y se empezó a obtener, a saturar a presión constante, una presión constante, digamos que en la costa, digamos, está siempre a una atmósfera. Entonces se va a empezar a saturar hasta llegar a un punto de rocío donde empieza a aparecer nuestra primera gota. El punto de rocío es específicamente donde aparece la primera gota, porque el aire ya no aguanta más agua, solo admite una cierta cantidad de agua máxima, entonces ya se empieza a saturar. Eso se llama la saturación, cuando ya llega a una humedad relativa, que es al 100%, que vamos a explicarlo, ya no aguanta más agua, entonces esta empieza a condensar. Entonces a la vez que empieza a condensar, podemos decir que la temperatura de rocío, y en este experimento como la podemos ver y observar, es simple. Por ejemplo, aquí teníamos lo que es unas latas de cerveza y de un licor, la cual se enfrió previamente, y al tener el contacto el aire ambiental con esta temperatura se empieza a enfriar a presión constante, que podríamos asumir que es una atmósfera, y podemos ver cómo el aire empieza a intercambiar calor con la lata de cerveza, etcétera. Entonces sí es bastante útil poderlo determinar así y comprender el significado físico. Entonces así vamos a determinar el punto de rocío físicamente. Podemos ver y observarlo. Ahora, la temperatura de rocío es la que, por ejemplo, digamos que tenemos una humedad relativa de 12 gramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Y podemos observar que aquí la temperatura de rocío va a ser aproximadamente, si es que vemos este punto de aquí, cuando ya está saturado al 100%, podemos ver que es, digamos que aquí está 15, 16, 17 grados centígrados. Va a tener esta humedad relativa, digamos aquí la temperatura de punto de rocío es 17 grados centígrados, ya que llegó a la saturación al 100%, y aquí empezaría a condensar el proceso. Es importante ver eso, y cómo se observa en la naturaleza es interesante para poder luego resolver los ejercicios. Otra variable es la humedad relativa. La humedad relativa es bastante importante, se lo pueden medir con un higroscopio, que es un termómetro especialmente, que nos indica, generalmente en el Google ya nos sale ya la humedad relativa, que puede tener el aire ambiental conjuntamente con la humedad de aire seco. ¿Y qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la masa de agua que puede contener un aire ya sobre la masa de, de ese aire saturado totalmente. Es relativo, es respecto a algo. Entonces, ¿a qué está respecto? A cuando ese aire a la misma temperatura de bulbo seco, es decir, es un proceso constante, tiene la máxima humedad, va a contener la máxima humedad, como podemos ver en este ejemplo. Digamos que aquí es 100% de humedad relativa, cuando tiene todo el aire está saturado de agua. Aquí el 52, que puede indicar aquí que una cierta cantidad de vapor de agua, el otro y aquí menos, y así. Entonces podemos concluir que la humedad relativa se la puede calcular así o con simples aproximaciones o interpolaciones.
pero en definición es la masa de vapor de agua sobre la masa del gas o del aire que puede alcanzar la máxima humedad, como lo podemos ver en la carta psicométrica y como lo voy a explicar. Digamos que aquí tengo 30 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y tengo una temperatura de rocío que digamos que aquí es 17 grados, y entonces el punto se ubica aquí. ¿Cómo determino esta humedad relativa? Ya que no puedo estas líneas como inclinadas en esta dirección que estoy indicando, y dice humedad relativa es la humedad, pero en este caso no podemos determinarla, digamos, ya que el punto no cae exactamente en los 50 o en los 40. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Podemos determinarlo fácilmente con una interpolación o también con la definición. Sabemos que aquí es la masa de vapor. ¿Cuánta es la masa de vapor de agua? Va a tener 12 kilogramos sobre 1000 kilogramos de aire seco. Ya. ¿Y cómo lo determinaríamos la masa del gas a la máxima humedad que ésta puede llegar? Entonces, como decíamos, a la misma temperatura, es un proceso constante. Nos dirigimos desde este punto, donde estaban las condiciones 17 de temperatura de rocío y 30 de bulbo seco. Vamos a seguir constantemente a la misma temperatura de bulbo seco hasta llegar a saturación, donde es la máxima cantidad de que puede contener agua. Entonces nos dirigimos, seguimos la línea recta porque es un proceso a temperatura constante, y llegamos que aproximadamente es por aquí 27.3, 27.2, dependiendo la precisión que tengamos de hacer los trazos. Aquí no es muy preciso, pero generalmente aquí llegaría a la presión, a la temperatura, a la máxima humedad que puede contener este aire. Entonces sería aproximadamente, si dividimos 12 sobre 27,2, nos saldría una humedad relativa del 44%. Y así se determina la humedad relativa por definición. De ahí podemos interpolar o hacer otras cosas, pero es importante a veces saber la teoría. La humedad absoluta, la humedad específica, es la que podemos encontrar en la parte superior derecha de la carta ciclométrica, que nos va a indicar la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Puede estar en kilogramos sobre kilogramo. En este caso en la carta ciclométrica está gramos sobre kilogramo de aire seco, gramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Y eso ha sido todo. Vamos a desmenuzarla. Espero que hayan entendido esta clase para poder luego hacer ejercicios de acondicionamiento de aire que nos van a servir para poder leer la carta ciclométrica.